Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a revisar en este video tutorial que estoy preparando para ustedes el tema de la gráfica o diagrama de Pareto. Esto con el fin de clarificarlo, garantizar el aprendizaje, ya que faltó reforzarlo por ahí al final de la clase, no tuvimos mucho tiempo. Entonces la idea es dejar claro el tema con algunos ejemplos y metodologías para realizarlo y que ustedes lo puedan visualizar para la realización de su próxima tarea y sobre todo para su estudio, para este parcial. Vamos a iniciar. Este archivo eh, de video también va a ser acompañado por un archivo de Excel que ya está cargado en Blackboard, en la sección del menú izquierdo donde está el tema 2. Ahí ustedes entran y van a ver ejercicios y actividades en clase. El archivo de Excel se va a llamar ejemplos tema 2.2, herramientas básicas. Bueno, pues vamos a empezar a desarrollar este video tutorial sobre Pareto. Vamos a ver 4 métodos para realizar un diagrama de Pareto. 3 de ellos son en Excel y otro en Minitab. Todos ellos tienen la finalidad de explicarles a ustedes cómo realizarlo y cómo interpretarlo, cómo obtener conclusiones de él. Muy bien. En el primer caso, este primer método trata de insertar un gráfico de Pareto por medio de Excel en la opción de insertar gráficos y es muy sencillo. En este vamos a trabajar con el caso 1, que era el que vimos en clase, sobre las principales quejas de clientes en aerolíneas. Aquí solamente se pusieron algunas. Aquí está la tabla, razón e incidencias. En la razón tenemos equipaje perdido, con 15 incidencias, atraso en llegada con 40 quejas, calidad de los alimentos con 20 y actitud de los sobrecargos con 25. Entonces vamos a comenzar. Muy importante antes de iniciar, hacer la sumatoria total de incidencias. En este caso tenemos que son 100 incidencias las que integran el total de las diferentes quejas reportadas. Vamos entonces a iniciar. Nos vamos a la opción, a la pestaña de insertar en Excel y nos damos a gráfico. En este gráfico de aquí que dice insertar gráfico de estadística, doy clic y selecciono en histograma la segunda opción, el que dice Pareto. Perdón, aquí no seleccioné los datos. Selecciono todos los datos con la excepción del total. Con excepción del total, no vayan a seleccionarlo para que no lo vaya a graficar. Regreso, insertar. Insertar gráfico de estadística, la segunda opción de histograma en donde dice Pareto. Doy clic. Aquí está, terminado. Muy simple. Lo voy a recorrer un poquito y vamos a analizarlo. Como se comentaba al final de la clase por algunos de sus compañeros, este Pareto todavía no tiene una estructura correcta. ¿Por qué? Porque un Pareto bien construido y bien estructurado tiene esta línea anaranjada que es la gráfica que representa el porcentaje acumulado que va representando, que va sumando las diferentes quejas. Debería de iniciar en el tope el gráfico de barras, es decir, por ejemplo, en el primer caso tenemos atraso en llegadas con una incidencia de 40. Esto es porque tenemos en el eje Y de la izquierda, que es el eje principal, las unidades, en este caso que son las incidencias, las grafica aquí Excel de 5 en 5, ahí están. Entonces tenemos que son 40 en atraso en llegada. Sin embargo, el problema que tenemos es que esta línea anaranjada está como metida o introducida en la mitad de esa gráfica de barras, de esa barra, y no es la estructura correcta del Pareto. ¿Por qué lo hace? El problema es el escalado, es cómo está escalada la gráfica en Excel. Entonces vamos a escalarla de manera correcta. Esto es porque a la derecha tenemos el eje secundario de las Y, que son los porcentajes precisamente. Entonces habrá que acomodar ambos ejes en cualquier situación en que hagamos Pareto y les voy a enseñar cómo. Muy bien, nos vamos al eje Y de la derecha, que es el eje principal, y vamos a dar sobre el doble clic o bien en algunos de los equipos de cómputo solamente con un clic ya te posicionas ahí. En algunos casos hay que dar clic derecho estando en él y dar clic en la opción dar formato al eje. Dar formato al eje, a mí ya me aparece, algunos con darles doble clic. Ahí está, dar formato al eje en la parte derecha de su pantalla. Ya me posicioné ahí.
y vemos que hay que cambiar los límites. Los límites los cambiamos. Siempre hay que asegurarnos que el mínimo va a ser de 0, siempre. Y el máximo en este caso hay que cambiarlo. ¿Cuál va a ser el máximo? ¿Recuerdan la sumatoria del total de quejas que hicimos? Pues siempre va a ser el máximo en un Pareto. El total, la sumatoria total de incidentes, de datos, de lo que tengamos, va a ser nuestro máximo en este eje de la izquierda. Me voy al eje de la derecha ahora. Ven cómo ya se acomodó. Y ahora voy al eje de la derecha solamente a validarlo. En este caso ya se acomodó, ya está acomodado, pero no siempre pasa así. Solamente validen una regla general para el eje de la derecha, que siempre el límite mínimo esté en 0 y el máximo en 1. ¿Por qué? Porque son porcentajes, es decir, vamos de 0 a 100%. Entonces siempre el mínimo en 0 y el máximo en 1. Vamos a validar que esté así. Y ahora si nuestro gráfico se acomodó, puedo cambiar el título haciendo doble clic, seleccionando el texto. Vamos a ponerle Pareto quejas aerolíneas. Y ahí está. ¿Qué significa? ¿Cómo lo interpreto? Bien, la línea naranja es el porcentaje acumulado. Las gráficas de barra son las incidencias. Entonces, por ejemplo, en atraso en llegada yo tengo que son 40 incidencias y aquí coincide, tengan mucho cuidado, como son 100 incidencias en total, coincide con los porcentajes, no se vayan a confundir, no siempre pasa eso. Son 40 incidencias de atraso en llegada. Y tenemos entonces que esto representa el 40%. Y ahí empieza la gráfica anaranjada acumulada. Es decir, 40 quejas son 40%. Después tenemos las quejas de actitud de sobrecargos, que creo que eran 25, aquí están plasmadas, son 25. 25 quejas, pero en el acumulado ya se van aproximadamente al 65%. Posteriormente tenemos la calidad de los alimentos, que son en total 20, pero ya en el acumulado nos vamos un poquito arriba del 80%. Y así hasta llegar al equipaje perdido, que solamente eran 15 quejas, pero que ya se va a un acumulado de 100. Siempre la gráfica anaranjada va a terminar en 100 porque es un acumulado. Aquí, ¿qué conclusiones podemos tener? Muy bien. La regla de Pareto te dice que analices o ubiques el 80% en tu gráfica de los valores acumulados. El eje de la derecha es tu vía. Entonces, el 80%, chavos, va a ser intersección en la gráfica anaranjada con calidad de los alimentos. Calidad de los alimentos es hasta donde llega aproximadamente el 80% de las incidencias. Significa que tenemos que enfocarnos hasta ese nivel. Es decir, los casos de atraso en llegada, actitud de sobrecargos y calidad de los alimentos ya me representan 80% de las incidencias y en ellos tengo que concentrarme. En este ejemplo, como es muy ilustrativo, viene con casos muy breves, solamente son 4, pero en realidad en la industria, en casos reales, pueden ser mucho más casos que cada uno vaya teniendo porcentajes más bajos y eso se refiere a la regla del 80-20, es decir, que generalmente el 20% de los problemas te dan el 80% de las situaciones problemáticas. Entonces, en este caso sería, esta regla no puede aplicar porque tenemos muy pocos ejemplos, pero ahorita vamos a hacer más adelante un ejemplo en donde sí podemos representar el 80-20 claramente. Aquí tendrías que enfocarte primero en los tres principales problemas. Es solamente ilustrativo para hacer esta gráfica. Vamos a continuar. El segundo método sería utilizar la herramienta de análisis de datos por medio de Excel. Y a partir de este método ya voy a emplear el ejemplo o el caso que les decía. Ahora vamos a cambiar, en lugar de la aerolínea, vamos a ver los costos de no calidad anuales en una empresa de manufactura de calzado. Es decir, tenemos una tabla donde se lista los diferentes conceptos de no calidad y el costo que tiene cada uno de ellos anualizado. Si ustedes observan, ya está el total, la sumatoria total, que es de 5.105.000. Y vienen los costos de calidad de cada concepto. Aquí vamos a explicar algo. En análisis de datos, lo que vamos a trabajar es un histograma. Por eso en la clase pasada, por ahí también les pido una disculpa, surgió una confusión, porque el análisis de datos trabaja primero con la lógica del histograma que ahora vamos a revisar. Antes los voy a apoyar para recordarles cómo es que se lograba instalar el complemento de análisis de datos para aquellos que les haya hecho falta. Como nota, para aquellos que tengan Mac, por favor acudir a sistemas para instalar este add-in, ya que solo van a tener Solver.
Para el resto de compañeros van a ir a archivo. La penúltima opción, bueno, es la última opción que se llama opciones, en el menú izquierdo. Vamos a seleccionar complementos, que es la penúltima opción. Y ahí me aseguro de seleccionar herramientas para análisis. Herramientas para análisis. Voy a dar clic en ir. Y ahí asegúrense de que esté marcado la opción de herramientas para análisis. Yo aquí tengo más porque son las que uso. Que esté marcada la opción de herramientas para análisis, dan clic en aceptar. No importa si seleccionan todos. Sin embargo, nosotros vamos a estar ocupando para el semestre herramientas para el análisis. Dan clic en aceptar. Yo no lo voy a hacer porque yo ya los tengo. Y muy bien, en la pestaña de datos, en la parte superior de Excel va a aparecer hasta la derecha, o debería aparecer, el análisis de datos. Muy bien, entonces hay que validar en la pestaña de datos que les aparezca hasta la derecha, análisis de datos. Antes de iniciar el análisis de datos, y por eso la confusión que por ahí tuve en la clase pasada, es que tenemos que tener en cuenta que esto que vamos a realizar es un histograma y trabajar bajo sus mecanismos, sus principios, técnica de realización del histograma. Y es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a ubicar de todos estos datos que ya están ordenados de mayor a menor, en orden descendente, de mayor a menor, de acuerdo a sus costos. Tenemos que seleccionar el valor de mayor tamaño o el valor máximo y el valor mínimo. Lo pueden hacer manual o con la fórmula de Excel. Si son más datos, les recomiendo que se vayan familiarizando con la fórmula para otro tipo de problemas. El máximo es 2.600.000 y el mínimo va a ser de 10.000. Lo pueden hacer manual. Si los datos están desordenados, es una herramienta muy útil o cuando hay muchos datos y no tienen orden. Como siguiente paso vamos a calcular el rango, que no es otra cosa más que la diferencia del valor máximo menos el mínimo. Posteriormente los conceptos o marcas de clase, que son como vamos a dividir las categorías de este histograma, vemos que son 11. Si ustedes cuentan el total de conceptos que tenemos por problemas de calidad, son 11. Entonces ponemos 11. Y el ancho de clase precisamente el que me va a indicar cuánto va a medir cada clase, porque recuerden que en un histograma tú defines un ancho de clase y te indica las frecuencias en las cuales aparecen datos que cumplan con ese rango, va a ser igual a una división, muy sencillo. El ancho de clase, yo a veces pongo más, disculpen, en Excel puedes poner más o igual, es lo mismo. Entonces el ancho de clase va a ser igual al rango entre el número de marcas de clase, en este caso conceptos, y es de 235.455. Entonces vamos a crear las marcas de clase, aquí viene el letrero en rojo, antes de empezar con análisis de datos. Y muy sencillo. Empezamos con la clase con el número menor, en este caso es 10.000, ahí lo teníamos. Y lo único que vamos a hacer es estarle sumando el ancho de clase hasta topar. ¿Dónde topa? En el valor máximo, que es de 2.600.000. Entonces sumamos 10.000 más el ancho de clase. Ancho de clase lo fijamos con F4 o símbolo de pesos, ya que este valor lo vamos a tener como una constante sumando todo el tiempo. Y lo topamos hasta que llegue a 2.600.000. Aquí dice llegamos hasta el número de mayor valor. Y vamos a numerarlo simplemente para tener en cuenta cuántas clases, cuántas marcas de clase ahora me van a resultar. Y fueron 12. Esto es normal, ya que tenemos que en la primera clase los valores pueden ir de 10.000 a 245.000, en la segunda clase pueden ir de 245.000 a 480.000, y así sucesivamente hasta llegar a la 12, que puede ser de 2.600.000 hacia arriba si es que hubiera un valor, aunque aquí no es el caso. Ahora sí estamos listos para trabajar con análisis de datos. Vamos a ir a datos, análisis de datos, y voy a seleccionar la opción de histograma. Doy clic en aceptar. Muy importante, en el rango de entrada, ¿qué es lo que vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar nuestros datos de la variable de interés, que en este caso es costos de no calidad. Lo seleccionamos con todo y título. Damos Enter
Vamos marcando de una vez la casilla de rótulos, ya que sí estoy colocando títulos. Y en el rango de clases, precisamente vamos a seleccionar las clases que tuvimos. Vamos a marcar, hacer check en Pareto, porcentaje acumulado y crear gráfico. En esta opción de salida, lo que significa es que le digas a Excel en dónde quieres que salga esta información, tanto la tabla como el gráfico. Puede ser en una hoja nueva, no hay problema. Te lo dan a otra pestaña y tú simplemente copias la información a donde estabas trabajando. O bien indicarle un rango de salida personalizado y yo le voy a decir que me lo ponga en la celda 41 para que se mantenga en la misma hoja. Damos clic en aceptar y ya está. Hay que acomodar el histograma, es que siempre se va a la parte de arriba. Ahí está el histograma. Voy a hacer un poco más grande. Y aquí, bueno, antes de acomodar la gráfica, ya te muestra la tabla, las clases, la frecuencia y el porcentaje acumulado. Muy importante, a diferencia del Pareto que hicimos con insertar gráfico y los que vamos a estar haciendo más adelante, este es un poco menos práctico, ya que en las clases no tiene los conceptos de calidad por los cuales está teniendo el costo, sino que más bien agrupa por rangos. Este tipo de paretos o histogramas nos van a interesar cuando estemos hablando de qué tipo de rango de costos, de precios, de producción estamos hablando. Vamos a ajustar la gráfica. Nos aseguramos que la gráfica, el eje secundario de las Y, en donde están los porcentajes acumulados, esté máximo hasta el 100, es decir, mínimo 0 y máximo le ponemos 1. Salimos, cerramos esta parte y se acomoda un poco mejor. Ahora bien, en la frecuencia, aquí no tenemos una sumatoria total como en el tipo de Pareto anterior, pero si ustedes recuerdan, nos habían resultado 12 tipos de clase. Habían resultado 12 marcas de clase y en lugar de 7 hay que poner como máximo 12. El mínimo lo dejo en 0 y simplemente el máximo dejo 12. Ahora sí, está mi histograma bien acomodado con la gráfica lineal anaranjada que representa los porcentajes acumulados por encima de la gráfica de barras. Si se fijan aquí la información, insisto, es más práctica para rangos numéricos, porque no te dice las categorías de calidad, por ejemplo, equipo de medición, contingencias, devoluciones que está representando, sino te dice la frecuencia en la que están apareciendo ciertos costos. Es decir, en ciertos rangos, en ciertas clases, qué frecuencia aparece más. Insisto, esto nos puede servir para otro tipo de usos. Cuando estamos hablando de rangos de precio, rangos de edad, este análisis de datos nos sirve. Aquí es menos práctico. Muy bien, el tercer método que vamos a ver sigue siendo en Excel y es método a mano o a pie y vamos a calcular los porcentajes acumulados en Excel y luego hacer una gráfica. Este, en esencia, es muy parecido al primer método que hicimos y tiene mucha utilidad. Si ustedes observan en estos datos ya están acomodados de mayor a menor, muy importante. Y en el total ya tenemos la sumatoria, ya la tenemos arriba, el total es de 5.105.000. Y empezamos a calcular los porcentajes relativos o simples que representa cada costo de localidad, simplemente dividiéndolos, cada uno de ellos entre el total. No olvides fijar el valor del total y ahí está, arrastramos el valor, hacemos una sumatoria también, me tiene que dar 100%, voy a poner aquí un poco de formato, y ahora vamos a hacer el acumulado de estos porcentajes, es decir, el primero obviamente en acumulado es el mismo, ahí llevamos 51%, aquí yo ya lo tengo con un formato de celdas en donde tengo dos decimales. Háganlo ustedes también, toda esta columna, háganla en formato de celda para este caso de aumentar a dos decimales aquí en esta opción, a 2. El siguiente número va a ser lo que ya tenía más lo que se va acumulando, es decir, el valor del porcentaje relativo o simple de devolución. Arrastro solamente esa celda hasta abajo y me tiene que dar 100. Ahí está, el último valor me da 100 en el acumulado. Significa que cuánto porcentaje voy acumulando, en este caso de costos de localidad, cómo se presentan estas situaciones.
Muy sencillo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar las columnas de interés. Para nuestra gráfica, lo que nos va a interesar solamente es la columna de concepto, costo de no calidad. La selecciono. Muy importante no seleccionar el total. Y luego dejan presionado Control en su teclado y seleccionan manualmente la columna de acumulado. El porcentaje relativo no me interesa. Voy a ir a insertar y voy a ir hacia otra gráfica. La estoy señalando aquí. Es la opción de insertar gráfico combinado. Doy clic y voy a seleccionar la segunda opción. La segunda opción se llama columna agrupada, línea en eje secundario, que es prácticamente un Pareto. La voy a mover un poco, la voy a acomodar, hacer un poco más grande. Ya saben la regla. Primero en este eje principal de las 10, mi tope es 3 millones, cuanto mi número mayor es la sumatoria del total de los costos de no calidad, que es de 5.105.000. Doy doble clic, el mínimo es 0 y en el máximo voy a colocar 5.105.000. Me salgo y ahí está. En ocasiones Excel acomoda de manera por default o de manera estándar un mínimo ante el valor máximo que le estás dando. Asegúrense que vuelva a ser de 0, el mínimo. Mínimo de 0 siempre. Y el máximo, en este caso, la sumatoria de todos los costos. Ahí está, se acomodó la gráfica. Título del gráfico, lo podemos modificar. Pareto de costos de no calidad. Y hay que ajustar también, muy importante, siempre hay que ajustar los dos ejes. El eje secundario vertical, el eje Y vertical, en este caso los porcentajes, que tiene que ser de 0 a 1 para que sea del 0 al 100. Me salgo y ahí está mi Pareto estructurado. Y lo vamos a interpretar. Voy a llevar la gráfica para acá para que la puedan visualizar mejor. Lo voy a hacer un poco más grande. ¿Qué significa? En total tenemos 11 situaciones o 11 problemas de calidad que me generan ciertos costos. Son 11 en total. Retrabajos, devoluciones, desperdicio, piel no cumple especificaciones, hasta contingencias. La gráfica de barras azul me presenta, en este caso estamos hablando de costo en pesos, me presenta los pesos con el que cada uno aporta para sus costos de no calidad, donde claramente se ve cuáles son los de mayor impacto. La línea anaranjada, que es la de acumulado, que ya la trazamos en Excel, me muestra cómo se va acumulando el porcentaje de costo hasta llegar al 100, hasta el último. La regla de Pareto me dice, toma el valor de 80% en el eje que está a la izquierda, el eje de las Y o el eje secundario. Si tú trazas una línea imaginaria en el 80% hasta topar con la gráfica en la línea color anaranjado, que es el acumulado, vas a llegar a intersectar con el tipo de problema llamado devoluciones. Es decir, con solamente los retrabajos y las devoluciones ya tienes, según tu línea anaranjada, aproximadamente un 80% aproximadamente de tus costos de no calidad. Es decir, tan solo trabajos y devoluciones te generan el 80% de tus costos de no calidad. Estamos hablando de 11 tipos de problemas. Retrabajos y devoluciones solo son 2, es decir, que 2 de 11, casi el 20%, aproximadamente un 18.18% de los problemas, ocasionan el 80% de los costos. Esta es la regla de Pareto 80-20. Pocos vitales, muchos triviales. Los vitales o significativos son retrabajos y devoluciones, que de 11 problemas en total representan aproximadamente el 20%, te están provocando el 80% de tus costos de no calidad. Esta es la principal definición de Pareto y este es un muy buen ejemplo para su estudio y tarea. Finalmente, como cuarto método, vamos a hacer lo mismo, pero en Minitab. Y es muy sencillo. Vamos a abrir Minitab. Y aquí ya tengo la tabla con los conceptos y los costos de no calidad. Cuando Minitab capta que una columna es de texto, le marca como guión medio T. C1 guión medio T concepto, C2 los costos de no calidad. Y muy sencillo. Ya que copiaron esta información, lo pueden hacer directo de Excel. Nos vamos a estadísticas.
herramientas de calidad, que precisamente Pareto es una de las herramientas básicas de la calidad, y vamos al diagrama de Pareto. La ruta no es nada difícil. Voy a borrar lo que yo ya tenía pregrabado. A usted les va a aparecer así. La ventana desaparece como lo muestro, con la selección tal cual como está. En donde dice defectos o datos de atributos, precisamente hay que seleccionar los atributos que están en la columna C1, en concepto. Los seleccionamos. Siempre vamos a trabajar bajo la misma lógica. Y en frecuencias vamos a colocar los valores de C2, los costos. Aquí siempre van a ir nuestros valores, la variable de interés. Lo selecciono también dando clic en seleccionar. Y en esta opción nos aparece marcado un check donde dice combinar defectos restantes en una categoría después de este porcentaje, 95. Significa que después de un acumulado de 95, todos los defectos restantes, como son tan pequeños, los agrupa en una categoría llamada otros. Sin embargo, para nuestro Pareto no es de interés. Vamos a ponerle no combinar porque si queremos que aparezcan todos. Entonces marcamos no combinar. Nos damos opciones. Aquí yo ya lo titulé y ustedes pueden hacerlo. En título coloquen Pareto de costos de no calidad o como quieran nombrarlo. Aceptar. Doy clic en aceptar. Mi Pareto está listo dándole la misma interpretación. Idéntico del que teníamos en Excel. El 80% de los costos de no calidad es generado hasta esta parte, donde se acumuló retrabajos y devoluciones. Muy bien, con esto sería todo. Este video les va a servir mucho para realizar la próxima tarea y sobre todo para su estudio, y espero haber aclarado el tema de Pareto y poder cerrarlo. Muchísimas gracias.